Quisiera que fuéramos a la primera carta de Juan, y donde hemos estado viendo que esta carta, y de hecho toda la Biblia, pero particularmente esta carta nos habla de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, la seguridad de nuestra salvación por su obra maravillosa. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 22 hasta el 25. Vamos entonces a leer la palabra de Dios en la traducción Reina Valera 1960. Empieza con una pregunta. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando estos 4 versículos. Le he puesto como título a esta enseñanza, la obra de Cristo. Y creo que es muy interesante hablar de esto porque, como hemos venido viendo en las enseñanzas anteriores, hemos venido hablando del anticristo, de los anticristos. Ya hemos visto que no es el que tiene cachos ni cola, sino es todo aquel que pronuncia una falsa enseñanza y que vive una vida contraria a la verdad del Evangelio, aunque dice ser cristiano. También estábamos viendo hace 8 días que la verdadera unción no es la que tiene un solo hombre superdotado, sino que todos los creyentes en Cristo Jesús participamos de su unción. Por eso en la verdadera iglesia no hay personas mayores o superiores, no hay más grandes, sino que todos somos iguales, hijos de Dios por la obra de Cristo Jesús. Pero precisamente en todas esas ideas, creo que el apóstol Juan nos quiere llevar a que nuevamente recordemos y reconozcamos y coloquemos ese énfasis en la obra de Cristo. Quizá podemos decir, bueno, es algo que ya hemos escuchado muchas veces, pero es necesario que lo escuchemos constantemente, porque en el momento en que Cristo deja de ser el centro de nuestras vidas, nos convertimos en anticristos. Porque lo decíamos en estos días, ¿de qué me sirve a mí decir soy cristiano cuando mi vida refleja todo lo contrario? En esa manera me estoy oponiendo a la verdad de Cristo Jesús y aún estoy haciendo que otros blasfemen en nombre de Cristo Jesús. Y como alguna vez dijo, creo que fue el mismo Señor Jesucristo, no lo recuerdo, creo que sí, en uno de los evangelios dice, mejor le hubiera sido a tal persona no haber conocido la verdad. Amén. ¿De qué sirve, no digo, conocer la verdad y vivir contrario a la verdad? ¿De qué me sirve a mí decir soy cristiano y todo el mundo diciendo, no sé, es que cristiano? Nuevamente lo veíamos el otro día. ¿A quién están ofendiendo? ¿A quién están atacando? A nosotros no, a Cristo mismo. Pero ¿qué es lo que nos puede librar de toda esa confusión? ¿Qué es lo que nos puede guardar y nos puede llevar cada día a vivir conforme a la verdad de Dios? Solo una verdad, la obra de Cristo. Y la necesitamos todos los días de nuestra vida. Amén. Quiero empezar esta enseñanza recordando una historia que espero que la mayoría, si no es que todos la conocemos. Y no es una historia ni personal, ni es un testimonio de fulano de tal, sino es una historia bíblica del Antiguo Testamento. Alguna vez, hace algunos años, una persona me decía, de hecho, lo hacía como en son de reclamo, como de, es que no entiendo por qué Dios es así, porque leyó en Génesis por allá, por allá a mitad de Génesis, que después de que Dios le hace una promesa maravillosa a un hombre, tenía más o menos unos 100 años, su esposa 90, no podían tener hijos, ella era estéril, y Dios le permite y le concede el privilegio de tener un hijo. Estamos hablando de Abraham y Sara y su hijo Isaac. ¿Cómo es posible que luego Dios le diga a este hombre que sacrifique a su hijo? Esta persona me decía, yo no puedo entender a este Dios. La respuesta que le di fue, bueno, de hecho fueron 2 respuestas. La primera es que finalmente este hombre no sacrificó a su hijo. La persona seguramente cuando leyó eso quedó impactada y no siguió leyendo, no concluyó la historia. Como le hemos dicho, eso es como leer un libro hasta la mitad. Hay mucha gente que dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, pero pues hay que leer la historia completa y hay que entender la historia completa, ¿sí? Y la Biblia es una historia completa, por eso llegamos a Apocalipsis. Si usted se queda por allá en Éxodo, usted dice, no, yo no entiendo nada. Bueno, cuando llegamos a Apocalipsis nos damos cuenta de la realidad. De hecho, la Biblia es un libro que nos cuenta cómo comenzó todo y nos cuenta cómo va a terminar todo. Amén. No nos podemos quedar en la mitad. De esa misma manera hay mucha gente que se ha quedado en la mitad de la obra de Cristo, así como esta persona se quedó en la mitad de la historia de Abraham con Isaac y Dios pidiéndole que sacrificara a su hijo. Finalmente Abraham no sacrificó a su hijo porque Dios proveyó un cordero.
Cuando Abraham e Isaac iban juntos caminando al monte donde Isaac iba a ser sacrificado, Isaac le pregunta: Padre, aquí está la leña. El hijo llevaba la leña sobre sus hombros y Abraham llevaba el cuchillo y el fuego, y el hijo le pregunta: ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué responde Abraham? Hijo, Dios proveerá. Y lo más hermoso es que Dios se proveyó, porque cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿qué le dice Dios? No lo hagas. Y miró a Abraham a un lado y había un cordero allí. Era una sombra, un tipo, una figura ¿de quién? De Jesucristo. Diciendo esto que voy a decir a continuación, podríamos terminar la enseñanza. Espero que no se vaya, sino que espere el resto. Pero eso solamente era una sombra, un tipo, una figura de lo que muchos años después iba a ocurrir. Un padre colocó la leña sobre su hijo, y luego el mismo padre puso fuego y enterró el cuchillo en su hijo. ¿Sabe quién es ese? Dios mismo. En esa cruz, ¿quién llevó la leña sobre sus hombros? Jesucristo cargó su propia cruz en obediencia al Padre, y el Padre fue el que lo puso en esa cruz por nosotros. Amén. Abraham no sacrificó a su hijo, pero Dios sí sacrificó al suyo por nosotros. Amén. Esa es la obra de Cristo. Y lo que les decía, yo creo que esto es suficiente para regocijarnos y alegrarnos y decir: ya, la enseñanza ya terminó. Pero quiero que veamos que esta es la misma verdad que el apóstol Juan nos recalca en estos 4 versículos que vamos a ver. Porque, hermanos, vuelvo e insisto, y esto es muy importante: Cristo no fue a morir en esa cruz. El Padre nos sacrificó a su Hijo en esa cruz para que nosotros entonces empecemos a pedirle cosas vanas y pasajeras, que es lo que tristemente a veces hacemos, sino en primer lugar para que nosotros reconozcamos por sobre todas las cosas que esta es la obra más grande que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Dios ha hecho esto para que nosotros podamos reconocer la obra de Cristo. Y mientras nosotros no entendamos que la obra de Cristo, lo que Él hizo en esa cruz, es lo más grande, si Dios me permite que tenga una enfermedad, si Él quiere me puede sanar. Yo creo eso, pero si no quiere me puedo morir. Porque lo más grande que Dios hace en nuestras vidas no es sanarnos de una enfermedad física, no es darnos posesiones, sino que Él nos dio a su Hijo en una cruz para ser ¿nuestro qué? ¿Nuestro proveedor de cosas materiales? Él nos provee muchas cosas, pero Él murió en esa cruz para ser nuestro Salvador. Y si Cristo te ha salvado, si tú has puesto tu fe en Cristo, nuestro Dios, nuestro Padre nos ha dado todo, nos ha dado lo más grande. Si Él no me da una casa, si no me da un carro, si no me da una esposa, si no me da una familia, si no me da unos hijos, si no me da riquezas, no importa, me dio a su Hijo. Amén. Me dio a su Hijo. La pregunta es: ¿reconozco yo esto? Aún en mis momentos difíciles, aún en mi debilidad y aún en mi escasez, puedo decir: Señor, pero ningún bien me hace falta porque el bien más grande ya me lo has dado. El sacrificio en la cruz del Calvario. Hermanos, esta debe ser la verdad que debe alimentar todos los días nuestras vidas. De hecho, volvamos entonces al primer versículo. Vamos a ver esto en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús. Y oiga, no es que niega a Jesús, porque usted puede tener a Jesús en su boca en todo momento. Usted puede en toda situación decir: hay poder en el nombre de Jesús. Usted puede decir Jesús. Usted puede tener a Jesús en una estampita o en una imagen, y yo no vengo aquí a criticar eso. Lo que quiero decir es que de nada sirven esas cosas si más bien no reconocemos lo que dice la palabra de Dios. El mentiroso no es el que niega a Jesús. El mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo, el Salvador. Yo podría hoy venir a predicarles en nombre de Jesús y podría aquí mencionar 1000 veces Jesús, y cuando terminemos la enseñanza empezar a reclamar cosas de esta vida, cosas materiales en el nombre de Jesús, y estar de esa manera negando a Jesús. Porque vuelvo y digo, Jesucristo no murió en esa cruz. El Padre no sacrificó a su Hijo en esa cruz para darme cosas materiales, sino para que Él sea mi Cristo, para que Él sea el Cristo, el Salvador. ¿Qué significa Cristo? El Salvador, el ungido, el que Dios envió. ¿Para qué? Para salvarnos. De ahí donde vuelvo e insisto. Muchas personas creen que la salvación se pierde porque no han reconocido realmente la obra de Cristo Jesús. Hay muchas personas que dicen: por sus llagas fuimos curados, entonces usted tiene una enfermedad, declare sanidad en el nombre de Jesús a esa enfermedad. Pero yo quiero decirle, puede ser que Dios le sane esa enfermedad, pero puede ser que no se la sane. Pero esta es la gran verdad.
Si Cristo murió en esa cruz por mí, que soy un pecador, entonces yo soy salvo seguramente por la obra de Jesucristo mi Salvador. Amén. Lo que pasa es que nos han predicado más de otras cosas que de salvación. Pero lo más importante es la salvación. ¿De qué me sirve que Dios me dé todo si al final no tengo a Cristo? No tendré nada. Pero lo más hermoso es que cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Entonces mi pregunta es, ¿hemos reconocido realmente la obra de Cristo Jesús a nuestro favor? Si a usted le preguntaran a usted por qué cree en Dios, ¿qué ha hecho Dios por usted? Yo he escuchado mucha gente que dice, yo creo en Él porque yo antes era un drogadicto y Él me sacó de las drogas. Gloria a Dios por eso, no estoy diciendo que está mal. Yo creo en Él porque yo antes era una persona que no tenía nada y lo que hace que conocí a Cristo, vea, tengo una hermosa familia, tengo una casa, tengo un carro, hasta tengo empresa. Gloria a Dios por eso, pero Dios también le da esas cosas a los que no creen en Él. Pero qué hermoso que nosotros decimos, creemos en Él porque intenté salvarme por mis propios esfuerzos. Y me di cuenta que no era capaz, pero ahora sé y creo que Jesucristo es mi Salvador. Sé que Él murió en esa cruz para perdonar mis pecados y que yo hoy puedo tener una relación correcta con Dios y que un día voy a ir al cielo. Sí, podemos estar seguros de que vamos a ir al cielo. No porque somos mejores o más buenos que los demás, sino al contrario, porque reconocemos que Cristo murió para salvarnos. Para salvarnos. El versículo quizá más conocido de toda la Biblia y posiblemente el más predicado, Juan 3:16, está en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se le pierdan las finanzas, no se le pierda la salud, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que se pierda todo, pero que no nos perdamos nosotros. Pero ¿cómo podemos no perdernos nosotros y no tener vida eterna creyendo en Él? Dios amó tanto al mundo, y me encanta, que dio a su único Hijo. ¿Has creído en Cristo? ¿Qué te dio Dios? A su único Hijo. Yo aquí quiero ser muy enfático en este punto porque me parece muy importante. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué es esto importante? Hay muchas personas que dicen, no, yo creo en Dios y Dios es uno. Pero hay personas que, aunque reconocen al Padre, niegan al Hijo. Porque yo quiero decirlo de una manera muy clara. El que murió en la cruz no fue el Padre, el que murió en la cruz fue el Hijo. El Padre dio a su Hijo en una cruz para salvarnos. Y esta doctrina es muy, muy importante. Y aquí no estoy hablando de dos dioses, y ni creo que hayan tres dioses. Dios es uno, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y aunque yo reconozca que Dios es uno, y aunque yo reconozca al Padre como los judíos, nosotros tenemos un solo Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Y qué les dijo Jesús? Su padre es el diablo porque no creen en mí, porque no me reconocen a mí. Yo no puedo decir que conozco al Padre, que conozco a Dios, si no creo en la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. De hecho, negar a Cristo es negar a Dios. Negar la suficiencia de la obra de Cristo, negar al Hijo, es negar al Padre, es negar a Dios. Por eso en algún momento Jesucristo, a él le preguntaron, muéstranos al Padre. Y le dijo, no, mírenme a mí. Es que Dios es espíritu, a Él no lo ha visto nadie, pero a Él le plació habitar en Cristo Jesús. Es que yo no entiendo esto de Dios que es uno, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se preocupe, crea en Cristo, coloque su confianza en Él. La Biblia no fue escrita para que nosotros entendamos cómo es Dios en esencia. La Biblia fue escrita para que nosotros entendamos que el Padre entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para salvarnos. Y si usted entiende eso, yo no creo que eso sea difícil de entender. Es que ¿cómo es Dios? No nos preocupemos, un día lo veremos cara a cara, pero crea en Cristo, siga confiando en Cristo, aférrese a Cristo, descanse en Cristo para su salvación. Porque si usted rechaza a Cristo, está rechazando a Dios por completo. Aquí no venimos a decir que ya lo sabemos todo acerca de Dios. Agustín de Hipona, considerado uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos, estuvo 30 años estudiando acerca de quién es Dios y concluyó diciendo, y no lo sé. Vuelvo y le digo, es que hay gente que hasta se desgasta, es que yo no entiendo cómo es Dios. No, es que vuelvo y digo, es que Dios no nos quiere decir cómo es Él. Él sencillamente nos dijo, miren a mi Hijo. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Sabe qué dijo el Padre en un momento? Escúchenlo a Él. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Escuchemos a Cristo, miremos a Cristo, creamos en Cristo y tienes a Dios. Amén. Pero rechaza a Cristo, rechaza al Hijo y no tienes ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ni tienes nada. Entonces, ¿por qué no puedo negar la verdad del Hijo? Porque si negara al Hijo,
estaría negando también al Padre. Y no estoy diciendo que haya dos dioses. Dios es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. De hecho, quiero, por un ejemplo más, profundizar esto. Para los que son padres, yo sé que ellos pueden decir amén a esto. Ellos estarían dispuestos hasta a entregar su vida por sus hijos. Pero ¿sabe que hay algo más grande que eso? Porque los padres están dispuestos a entregar su vida por sus hijos. Pero el Padre entregó fue a su Hijo. Eso es más grande todavía. Un padre morir por su hijo, yo estaría dispuesto a dar mi vida por mi hijo. Hasta a veces dicen por otra persona, yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti. Pero no, hermanos. De hecho es más fuerte que un padre esté dispuesto a dar la vida de su hijo. Ahora, por alguien que no lo merece. Y el Padre eterno nos dio a su Hijo eterno por nosotros, pecadores que no lo merecíamos. Ese es el sacrificio más grande, es el amor más grande. Nadie puede tener un amor más grande que este. Dios entregó a su Hijo en una cruz para salvarnos. Por eso dice, Dios amó tanto al mundo. Insisto, hermanos, es que Dios no me ama porque no me resuelve esta situación. Sigue confiando, quizá más adelante Dios se la va a resolver. Si no, Él ya le resolvió su situación más difícil. Usted y yo íbamos rumbo al infierno y Él entregó a su Hijo para que nosotros no fuéramos a ese lugar. ¿No es eso lo más grande? Si no nos da más nada, hermanos, que no nos dé más nada. Amén. Al fin y al cabo el mundo pasa y sus deseos, lo vimos el otro día. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice algo muy interesante. La ley de Moisés no podía ¿qué? Salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, el Padre entregó a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Hermanos, somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos. Amén. Hermanos, esta verdad se ha quitado de muchos púlpitos. Vuelvo y digo, Cristo es el centro para traernos sanidad, para traernos prosperidad. No, hermanos, si ese es el centro de nuestra predicación, hemos negado a Cristo. El centro de nuestra predicación debe ser que el Padre envió a su Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Sí, somos pecadores, le fallamos tantas veces a Dios, pero vamos a ir al cielo, no por lo que nosotros somos o hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros, por quien Él es. Es que, hermanos, el que murió en esa cruz no es cualquiera. El Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, con estos versículos termino este primer punto, dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Qué dice el versículo 5? Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Somos hijos de Dios por lo que hizo Cristo. Amén. ¿Qué más grandes bendiciones? Hermanos, vuelvo e insisto, y perdón, pero esto es muy importante. ¿Para qué centrarnos en que somos hijos de Dios y que Él nos va a dar cosas materiales? Mejor proclamemos esta verdad. Somos hijos de Dios porque Cristo murió por nosotros. Somos perdonados porque Cristo murió por nosotros. Esas son las verdaderas bendiciones que todos compartimos si hemos creído en Cristo Jesús. Esas otras cosas a las que le llaman bendiciones, que son solo provisiones. Lo más triste es que hay algunos que las tienen y otros que no. Y los que no las tienen se sienten mal porque no las tienen. Y los que las tienen se sienten superiores y mejores. Es que yo sí tengo mucha fe. Yo tengo una fe, hago todo lo que le pido a Dios. Hermano, ore con fe. Y usted ora con fe y no sucede. Es que me hace falta fe. Es que Dios no me ama. No, hermanos, en el momento que usted piense que Dios no le ama, recuerde, el amor de Dios se manifestó en esa cruz. Qué amor tan grande. Aunque no me sane. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos, que creo que está directamente conectado, y veremos esto en el versículo 23, volviendo por supuesto allí a la primera carta de Juan capítulo 2. Y es entonces, no solamente es reconocer la obra de Cristo, es profesar la obra de Cristo. Y aquí es donde creo que mayormente se ha fallado. ¿Qué dice el versículo 23? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Hermanos, si yo no creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, no tengo al Padre. Pero luego viene lo más interesante. El que confiesa al Hijo
tiene también ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Ahora, la palabra quizá para mí más importante allí es confesar. Porque confesar, no, de hecho es algo muy interesante. La palabra confesar también podría ser allí traducida como estar unido a, o tener el mismo propósito de. Se lo voy a poner de esta manera, le voy a colocar un ejemplo. Es como cuando, no sé si a usted le pasó de niño, usted hizo un daño y de pronto usted tuvo hermanitos o bueno, hubo varios niños ahí revueltos en el daño y lo llama a su papá y confiese, ¿quién hizo el daño? ¿Cierto? Confiese. De hecho la palabra confesar es más que declarar. Yo puedo declarar y decretar, pero la pregunta es, ¿usted puede confesar al Hijo? ¿Qué significa confesar al Hijo? Es estar unido a la verdad del Hijo. Es realmente ser uno con Cristo Jesús en el propósito de Él. En otras palabras, es realmente no solamente creer que lo que Jesús hizo es verdad, sino unirme a esa verdad y decir, para mí lo más importante, para mí lo más grande en esta vida y en la vida eterna es lo que Dios hizo en esa cruz. No solamente que envió a su Hijo a morir, sino que lo hizo por mí. En otras palabras, cuando una persona confiesa, por ejemplo, cuando van a lo que decíamos, cuando el niño dice, sí, yo lo hice, ¿qué es lo que está haciendo? Se está asociando él mismo con el acto. Está diciendo, yo soy el responsable de ese acto. ¿Quién hizo eso? Yo y nadie más que yo. Como dice por ahí, creo que es un credo, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero nosotros no rogamos ni a Santa María siempre Virgen ni a los santos, sino que rogamos a Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario. Amén. Y no es que deshonremos a la madre de nuestro Señor Jesucristo, solo que ella no fue la que murió en la cruz, fue nuestro Señor Jesús. Y nuestra fe le pertenece solo a aquel que entregó su vida por nosotros. Porque todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa. Entonces no solamente Jesucristo murió en una cruz, sino que Él murió por ¿quién? De hecho, deberíamos decirlo, Él murió por mí. Amén. Esa es la verdadera palabra de la cual deberíamos apropiarnos y jamás soltarnos. Si Dios quiere me sana, pero Él no murió para que yo fuera sano. Al fin y al cabo un día me voy a morir. Él murió para salvarme. Él es mi Salvador. No solamente debemos declarar que Jesucristo es el Salvador, sino que debemos creer que Él es mi Salvador. ¿Puedes tú decir eso con toda seguridad y con toda certeza? Amén. Entonces, si tú has creído eso, Él es tu Salvador. Eso es confesar a Jesús. Eso es profesar fe en Cristo Jesús. No es tener fe. Es que si yo voy a tener fe que me voy a sanar. Si tienes fe en que Él te puede sanar, bueno, dile, Señor, sáname. Tengo fe. Pero también si no me sanas, tengo una fe que no se mueve por si me sanas o no me sanas. Es la fe de que tú ya moriste para salvarme. Esa sí debería ser la fe que no debería moverse en ningún momento. Nuestra fe a veces flaquea. Yo se los digo, hermanos, a veces yo he estado enfermo y le he pedido a Dios que me sane y a veces hasta como que, ¿será que Dios sí me va a sanar? Y esa fe puede fallar, pero hermanos, cuando uno mira la obra de Cristo, como decía un hombre, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Amén. Esa es la verdad. Cuando uno mira a Cristo Jesús, pregunto, ¿qué pecado es por aquel por el cual Cristo no murió? ¿Quién es aquella persona que ha fallado tanto que la sangre de Cristo no lo puede limpiar de todo pecado? Esa obra en la cruz del Calvario es suficiente. ¿Usted cree que la obra de Cristo salvó al apóstol Pablo? ¿Usted cree que Pablo fue salvo por Cristo Jesús? Amén. Y el hombre fue un asesino, perseguidor de la iglesia. Si Cristo salvó a Pablo, si salvó a Pedro que lo negó, no nos puede salvar a nosotros. Él es suficiente para salvarnos. De hecho, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Pero ¿qué dice el versículo 12? Pero a todos los que creyeron en Él, eso es recibir a Cristo, creer en Él, y lo recibieron, aceptar su obra a favor de ellos, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios si has creído en Cristo Jesús. Si no has creído en Cristo Jesús, no eres hijo de Dios. Así de simple. Pero si has creído en Cristo Jesús, eres hijo de Dios. Y lo he dicho varias veces. Los padres de este mundo pueden abandonar a sus hijos, pero el Padre de la gloria no abandona a sus hijos porque Él entregó a su Hijo amado en una cruz para que ahora nosotros no seamos rechazados. Amén. Por eso, allí mismo en Juan, capítulo 3, versículo 18,
Dice la palabra de Dios, no hay condenación para todo el que cree en Él, hablando de Jesús. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La condenación es por no creer en Cristo, la salvación es por creer en Cristo. Y allí mismo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 36 dice la palabra de Dios, los que creen en ¿quién? En el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Hermanos, ¿Dios tiene ira? Sí, pero es una ira santa. Porque vuelvo y le insisto, yo creo que esto es muy importante. ¿Qué es más malo? Que usted haya pecado, que haya mentido, que haya robado, quizás hasta fornicado, adulterado, hasta matado. Yo le puedo mostrar ejemplos en la Biblia de hombres que hicieron todo eso y fueron salvos. Sí, David adulteró, mató, y Moisés mató, Pablo era también un asesino. Él no era de los que le colocaba, le metía la espada al hombre, pero era que cuando iban a matar a alguien daba el voto y decía, sí, mátenlo. Era el actor intelectual de muchos asesinatos. Arrastraba a hombres y mujeres, y le puedo dar muchísimos más ejemplos. Abraham, un mentiroso. Eso cuando la esposa era tan bonita, mi hija, diga que es mi hermana, porque si no... Y uno ve... ¿Quién era Salomón? Un tipo con más de 1000 mujeres, mujeriego ese hombre. Pero hermanos, yo les puedo mostrar muchos ejemplos. Es que no somos salvos por lo que somos. Obviamente los hijos de Dios quieren vivir para la gloria de Dios. Y Dios está obrando en nuestros corazones y nos está conformando a la imagen de Cristo Jesús. Pero hay algo muy importante aquí. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Amén. Tienen vida eterna. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y esto quiero que lo veamos en el siguiente versículo. En el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Y nos lleva a mantener la verdad de Cristo. En el momento en que Cristo Jesús y su obra en la cruz deje de ser el centro de nuestra predicación, de nuestras vidas, de nuestra fe, hemos perdido a Cristo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Cuando usted creyó en Cristo Jesús por primera vez, ¿por qué creyó en Él? Porque le hablaron de ¿qué? De que Él murió en una cruz para salvarlo. Y usted creyó en Él. Eso fue lo primero que usted escuchó, ¿cierto? A no ser que no haya escuchado nunca esa verdad. ¿Por qué somos salvos? Porque alguien nos predicó el Evangelio. Jesucristo murió para salvarnos. Bueno, esa verdad que usted escuchó desde el principio era la misma verdad que desde un principio predicó Jesucristo. Predicaron los apóstoles. Es más, desde Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15 comienza con esa verdad. Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Sí hubo unas consecuencias por el pecado, pero les prometió: un día, un hijo de esta mujer va a aplastar la cabeza de esa serpiente. ¿Quién es ese hijo? Jesucristo. Desde el principio de la creación hasta el final, Jesucristo es el centro. ¿De qué? De la salvación de seres humanos pecadores que merecíamos el infierno. Y esta es la verdad, hermanos. A menos que nos mantengamos en esa verdad, perderemos a Cristo Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque no es solamente que Jesucristo murió en una cruz para salvarme. Bueno, ya, eso fue en el pasado. No, esa verdad debe ser recordada todos los días de nuestra vida. Recuerdo que alguna vez escuché supuestamente a un evangelista decir esto: es que Jesucristo no es más que un simple salvador. Él murió en la cruz más que por nuestros pecados. Él también murió para salvarnos, para sanarnos, para darnos prosperidad, y supuestamente era un evangelista. Digo, ¿qué podemos esperar de lo demás? No, hermanos, Jesucristo es la verdad de nuestras vidas y debe ser el centro de nuestras vidas, de nuestra predicación, de nuestras reuniones. Cuando esta verdad es la que domina nuestros pensamientos, es que podemos alabarlo, exaltarlo y glorificarlo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo es que tú y yo vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre? Proclamando todos los días, aún predicándonos a nosotros mismos: Cristo es mi Salvador. Ahora, quiero decírselo de una manera muy interesante. ¿Cada cuánto le falla a usted a Dios? No lo sé. Yo sí sé cada cuánto le fallo yo a Dios. Y son muchísimas veces, todos los días. Por eso yo todos los días no necesito recordarme que Dios me va a dar prosperidad. Necesito recordarme que Él me salvó por gracia. Necesito todos los días recordarme: sí, oro, perdona mis pecados, pero puedo orar: perdona mis pecados porque su Hijo murió en la cruz del Calvario.
Todos los días quiero decir, le digo, Dios, santificado sea tu nombre. Quiero vivir para la gloria de tu nombre. Que tu reino venga. Quiero vivir para la gloria de tu reino. Quiero hacer tu voluntad. Pero ¿por qué podemos llegar a hacer eso? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Y aún si nos da alimento, y si nos da vestido, y si nos da muchas cosas, ¿saben por qué? Por gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros también. Pero todas esas cosas son añadiduras. Hermanos, mantener la verdad de Cristo Jesús. Juan 15:10, Jesucristo dijo, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora nuestra permanencia en Cristo es por lo que Él hizo por nosotros y nos debe llevar ¿a qué? A amarlo, a obedecerlo, por lo que Él hizo. No para ganarnos el favor. Aquí es donde tenemos que estar en oposición a lo que creen muchos. No, es que yo también tengo que poner mi parte. No, Dios ya hizo todo. Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. La salvación, nosotros no le añadimos ni esto. Pero cuando Dios nos salva, nosotros queremos vivir para Él. Amén. Que es diferente. Que es muy diferente. De hecho, devolviéndonos un poco en el capítulo 14, allí mismo de Juan, versículo 21, dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, ¿son los que van a ser salvos? Son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. No es cuánto te amo, Dios. Es si amas a Cristo. Ay, ¿cómo sé si lo amo? Es la obra en la cruz todo para ti. Por eso Juan capítulo 8 versículo 47 dice algo muy interesante. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. No, hábleme de otras cosas, hábleme de sanidades, hábleme de milagros, hábleme de prosperidad. O toda hora hablándome de esas cosas de la Biblia. Es que los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Y allí Jesucristo le estaba diciendo a los líderes religiosos, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. No esperemos que a todos les agrade la verdad de Cristo, pero los que creen en Cristo de verdad aman la palabra de Dios. Por eso, hermanos, les quiero decir algo, y yo sé que es evidente, que Dios nos guarde y creemos que Él lo hace por medio de su unción, pero creo que si estamos en la verdad, aquí solamente predicaremos de Cristo hasta el final. Amén. Y si usted ama a Cristo y Él es todo para su vida, usted solamente va a querer escuchar de Cristo, de su salvación, de su verdad. Por eso esto nos lleva a nuestro último punto, que veremos en el versículo 25, que creo que es demasiado claro. Es más, es la consecuencia real de todo lo que venimos diciendo, y es guardar la esperanza en Cristo. ¿Por qué digo guardar la esperanza en Cristo? Es muy simple, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, de una manera muy clara. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Prosperidad, sanidad. ¿Cuál es la promesa? Amo eso. Me encanta eso. Lo que Jesucristo promete, de verdad, sí lo cumple. Y si es que Él no me prometió sanarme, si quiere me sana. Pero Él no prometió sanidad. Él no prometió prosperidad, Él prometió vida eterna. Amén. Hay tanta gente que se aferra a esas promesas, pero qué bueno que nosotros sí nos aferremos a la verdadera promesa. Porque si reconocemos la obra de Cristo, si tenemos fe en la obra de Cristo, y si permanecemos en la verdad de Cristo, ¿cómo es posible que nos vayamos a perder? Si Él nos ha prometido la vida eterna, Él murió en esa cruz por esta promesa. Entonces, de hecho, ¿quién es el mentiroso? El que niega esa verdad. Alguien que le diga que usted tiene que esforzarse para ser salvo, que usted le añade el 0,1% de su salvación, está negando la obra completa de Cristo. Todo el que niega al Hijo no tiene ni siquiera al Padre. Pero hermanos, permanezcamos en esta verdad. Porque cuando permanecemos en esta verdad, Él nos prometió vida eterna. Y no, hermanos, esto es muy simple. Es que si usted le dice a la gente que la salvación no se pierde, se van a ir a pecar. No, cuando somos salvos, esa salvación nos lleva a amarlo, a deleitarnos en Él, a obedecerlo, a permanecer en Él. Porque nuestra esperanza no es como Cristo ya murió en la cruz, puedo vivir como quiera. Nuestra esperanza es como Cristo murió en la cruz por mí. Él me va a llevar a la eternidad. Y de aquí a la eternidad nos va a guardar. Y nos va a cuidar. Y nos va a proveer lo que necesitamos. Pero por sobre todas las cosas nos ha asegurado algo. ¿Has creído en Cristo? ¿Qué te asegura Cristo? ¿Cuál es su promesa? Vida eterna. Tienes vida eterna. Puedes estar seguro de ello. Y no solamente lo dice allí el apóstol Juan en la primera carta, sino que también lo dice en Juan 6:40. De hecho, lo dijo Jesucristo.
Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vengan a su Hijo y crean en Él tengan ¿qué? Vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ya Dios te la ha dado. Cree en el Hijo y tienes vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Juan 10:28, uno de los versículos de verdad que más me gustan de toda la Biblia. Uno de los versículos que más amo de toda la Biblia, nueva versión internacional. Yo les doy ¿qué? Vida eterna. ¿Quién dijo esto? Jesús. Y nunca ¿qué? Perecerán. Yo lo he dicho varias veces. Vida eterna que se pierde no es vida eterna. Si Cristo nos ha dado vida eterna, es eterna. El problema es que hay muchos que dicen tener vida eterna, pero no la tienen. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Siempre lo he dicho, y yo sé que suena gracioso. El problema no es si eres oveja negra, el punto es que seas oveja. Porque si eres oveja, estás en las manos de Cristo. ¿Y quién puede arrebatarte de las manos de Cristo? Nadie. Primera de Juan 5:11. Allí mismo en esa carta vamos a ver 2 versículos. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Hermanos, Dios ha dado un testimonio. ¿Usted cree que Dios miente? No. Él nos dio vida eterna. ¿Y esa vida está en quién? En su Hijo. Esa vida está en su Hijo. Y un versículo más. Y con este versículo quiero terminar. Primera de Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, quiero decirles, esta es la obra de Cristo, hecha a tu favor y a mi favor. Yo no quiero predicarles más cosas, yo no quiero hablar de otra cosa, yo prefiero hablar de la obra de Cristo. Jesús es el Salvador, pero más que Jesús ser el Salvador, es mi Salvador, es tu Salvador. Y en esta verdad debemos sostenernos. ¿Puedes tú decir, quiero sostenerme en esta verdad? Él es mi Salvador. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tu esperanza es que el día de mañana te solucione el problema? Hermanos, puede que Dios te lo solucione. Te podemos ayudar a orar a Dios por tus dificultades. Pero aquí no declaramos ni decretamos. Te ayudamos a orar, pero cuando oramos le decimos, Dios, pero haz tu voluntad. Pero sí, desde este púlpito, desde esta plataforma, o desde este lugar de enseñanza, o como lo quieran llamar, sí declaramos algo. Sí proclamamos una verdad y es lo que aseguramos y afirmamos. En la obra de Jesucristo tenemos la verdadera y más grande esperanza, salvación y vida eterna segura. Cree en Cristo Jesús, cree en su obra. Él es tu Salvador y tu esperanza es que estarás en la eternidad para siempre. ¿Quieres darle gracias a Dios por esa verdad? Si hubiera aquí una persona que no ha creído en Cristo Jesús, crea en Cristo, es así de simple. No necesita pasar adelante, no necesita que oremos y coloquemos sus manos, mejor dígale, Señor, yo quiero experimentar esta verdad gloriosa. Sé tú mi Salvador. Eterno Dios, Padre Celestial, gracias por recordarnos esta verdad tan maravillosa. Padre, gracias por permitirnos llamarte Padre. Y sabemos que podemos llamarte Padre porque somos tus hijos, por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en esa cruz. Señor, que nos falte todo, que nos falte aún fe para recibir sanidad o milagros en esta vida, Señor, pero que no nos falte fe en Cristo Jesús. Que nosotros podamos realmente creer que Jesús es el Cristo, el Salvador, no solamente el Salvador, nuestro Salvador. Señor, que esta verdad, esta fe sea la que se mantenga todos los días de nuestra vida hasta el final. Padre, te pedimos que mientras nos tengas en este mundo y mientras nos permitas congregarnos en tu nombre y predicar tu palabra, que Cristo y este crucificado sea el centro de nuestra enseñanza y el centro de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra paz. Padre Celestial, que nuestra verdadera esperanza sea la vida eterna, en la cual tú has prometido, porque cuando tú prometes algo, tú no fallas. Hoy entendemos por tu palabra que tú no nos has prometido sanidad, prosperidad o estas cosas. Tú nos las puedes dar porque tú eres soberano y si a ti te place, nos puedes proveer de todas estas cosas. Y de hecho te damos gracias porque nos has provisto mucho. Pero lo más glorioso es que tú nos has provisto de cordero. Abraham no mató a su hijo porque tú le proveíste de cordero. Nosotros no pereceremos, no moriremos porque tú nos has provisto lo más grande, a tu Hijo en esa cruz para salvarnos. Que esta sea nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra firmeza, que esta sea nuestra gloria y lo que nos lleve a dar gloria a tu nombre, tu sacrificio en la cruz del Calvario para salvarnos. Te agradecemos, Padre, por este tiempo, por esta reunión, por esta tu palabra y te agradecemos por habernos salvado.
y por habernos prometido esta verdad tan gloriosa, la esperanza de la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.